el diablo no tiene de qué acusarnos. Entonces no dejemos facturas por cobrar. Escuche lo que le digo. No dejemos facturas por cobrar. Porque si usted deja facturas por cobrar, se las van a cobrar. Pero si usted las pone y las entrega a quien paga, que es el Señor Jesús, donde nos ponemos a cuenta y le decimos, esto está pasando, entonces Él se encarga de perdonarnos, de enseñarnos y también de saldar esas cuentas. Así Satanás no tiene nada que hacer con nosotros. Amén. Amén. Damos gracias al Señor y muy feliz de estar también acá en la casa de oración. Así que quiero invitarle a la Sagrada Escritura al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27. Un solo versículo. El libro de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Si no lo encuentra, escuela discipular, día lunes, 6:30 de la tarde, primer nivel. Segundo nivel, día jueves. Y tercer nivel, todavía no hay alumnos de tercer nivel hasta que no pasen los de segundo. Y como los de segundo no van a pasar, creo cuándo. Triste la historia. ¿Estamos listos? Así como Bob Esponja, así capitán, estamos listos. Lucas capítulo 18, versículo 27. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura así, y lo leemos siempre honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice así: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ya está, eso es todo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de esta noche. Cortito. Bueno, esta palabra que está plasmada en este capítulo antecede la parábola del joven rico. ¿Sí? Antecede esa parábola. Porque rápidamente, pues ustedes se conocen la parábola, que el joven rico viene delante del Señor Jesús y le dijo: Señor, te he cumplido todos los mandamientos y como, ¿qué más tengo que hacer para ir al cielo? Y el Señor Jesús lo confronta, ¿no? Le dice: bueno, hay algo que te falta, ¿no? Y entre estas cosas, cuando lo confronta, le dice: bueno, todas tus riquezas, véndela y ahora ven. Sí, y me dice: no, como que eso está muy caro el precio, no lo estoy dispuesto a pagar. Es decir, hay cosas que de pronto nosotros jactanciosamente decimos: todo lo hago bien, pero siempre hay algo que nos hace falta. Bueno, esa es otra predicación, así que eso no va con el momento. Pero, ¿qué quiero decirles? Cuando antecede esta parábola, el Señor Jesús, cuando dice Él, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque también Él refiere, y en el versículo 25 dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, este pasaje también se ha descontextualizado por muchas personas. Porque alguien por ahí dice, bueno, los estudiosos y todo lo demás, dicen: bueno, lo que pasa es que se refería que en Jerusalén hay una puerta donde se llama el ojo de la aguja, y como por ahí pasan los camellos, se refería a eso. No, queridos, les tengo noticia que no es así. Cuando esta parábola que antecede y dice el Señor Jesús acerca de que es más fácil que pase, dice que pase un camello por el ojo de una aguja, el Señor Jesús lo estaba enseñando bajo la perspectiva de lo imposible. Porque si lo acoplamos a que hay una puerta, eso es posible, no es nada imposible. ¿Sí? Él lo refirió en un referente, un comparativo de lo imposible. Porque imagínese usted, y algún momento escuché a un niño que de escuela dominical, no, dice, es que la señorita de la escuela dominical dijo que un camello pasa por el ojo de una aguja. ¿Qué cosa? Imagínese. Eso es que un niño habló. ¿Cuántos niños habrían ahí salieron torcidos? Porque se malenseña, no se lee bien y no se estudia bien. Entonces el Señor Jesús lo hizo en un comparativo de lo imposible. Lo imposible que es razonarlo, entenderlo y peor verlo para el ojo nosotros humanos. Esta es la enseñanza de lo imposible. Ahora sí, Él dijo, y refiere el versículo 26, y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora sí Él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y siendo que hoy es martes de oración, siendo que ya estamos cerrando el mes de noviembre, siendo que ya viene diciembre y ya estamos pisando, oliendo 2024, ya huele a 2024, ¿verdad? Si está pensando usted en el pavo, está en el 2023 todavía. Yo estoy pensando ya
en el ayuno. Tan santa yo. Tan santa yo, ¿no? Pensando ya en 2024 en el ayuno. Pero bueno, ese es otro cuento. El detalle está en que yo quiero hablar acerca de lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hoy es oración y todos los días son de oración. Pero ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Nuestras oraciones cavilan posibilidad de nuestras peticiones o cavilan lo imposible, aunque hacemos las peticiones? Quizás usted diga, bueno, no lo voy a entender, se lo explico. De que usted quizás está orando, qué sé yo, está orando por su sanidad personal. Vamos a hablar en términos personales. Usted ora por su sanidad personal y ora al Señor, pero ora y no acciona lo que dice creerle y sigue esclavizada en su estado de salud. ¿Sí? Creo que algún rato les conté que me fracturé el pie y que el médico dijo, bueno, 3 meses, mínimo 3 meses, máximo 6 meses. Y yo dije, bueno, le creía al Señor hasta el tercer día, saqué esa bota y dije, bueno, voy a creer al Señor. Y ya está. Me dolía, claro que me dolía. Yo estoy sana, pero me dolía el pie y andaba me acogiendo. Pero ahí, ¿cuándo se arregló el tema del pie? No lo sé cuándo. Lo que sí sé es que le dejó de dolerme hasta el día de hoy, ¿ya? Y así un sinnúmero de situaciones que una cosa es orar creyendo en la total posibilidad de que Dios lo va a hacer y otra cosa es orar creyendo en modo medio de que Dios sí lo va a hacer, pero también cabía en el pensamiento lo imposible que pueda, que se sujeta al sistema, al modo de vivir nuestro. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús le dice claramente lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros todos los días? Siempre nuestros pensamientos nos arrastran y siempre nos esclaviza hacia pensar en todo lo malo, en todo lo desastroso, lo fatálico que nos puede pasar. Si alguien dice, bueno, qué sé yo, alguien dijera, bueno, voy a estudiar para abogado. No falta por ahí un matasueño que le diga, tú para abogado, si ni inteligente eres. ¿En qué está pensando? En la poca inteligencia que tiene ese ser humano. Ni siquiera le dio la oportunidad para que sea copiando pase. Ni ese. Siempre estamos pensando en lo malo, en lo que es difícil que pueda acontecer. Si usted anhela el deseo de tener una casa, supóngase, yo les voy a contar un poquito rápido mi historia, repito. Dentro de lo imposible para el hombre, lo posible para Dios. ¿Sí? Entonces, el hombre, la mujer que decide creer, debe creer, locamente debe de creer, porque un loco ya dice una palabra y se olvidó. Entonces, el que está loco para creer, cree y se acabó. Punto. Yo vivía en un sector casi por el Guasmo, ¿no? No allí, por el fondo, no. Por el lado más decentito. Al final el Guasmo. Así que cuando conozco de Dios, siendo que me empecé a congregar en una iglesia por Los Esteros, y siempre me agradó ese lugar. Entonces caminé por un sector que me agradaba, estaba más bonito, que se llama Esteros Tradicionales, que se hay unas herraduras, ahí solamente hay 16 casas por herradura, un lugar bastante cerrado y más simpaticón, lo más simpaticón de Los Esteros, ¿no? Así que algún rato caminaba por ahí observando y yo quisiera vivir por aquí. Lo pensé, lo anhelé, lo deseé y aquí quisiera vivir, aquí en estos lugares me gustaría, me encanta, me agrada. ¿Sabe cuándo se plasmó ese sueño? En el mismo lugar. Casi a los 12 años. A los 12 años. En el mismo lugar. Donde un día anhelé. Y donde cuando una cosa inesperada, ahí vivía alguien que era conocido nuestro de Luis y de mí. Y qué bonito, los visitamos, ay, qué linda la casa, qué simpaticón y todo. Me agrada y todo. Muy bien, nos fuimos. Para esto, él que vivía allí, le dice a Luis, ¿sabes? Luis dice que quiero comprar esta casa. Dice, voy a hacer un crédito. Y Luis suelta la palabra. Le dice, si no te califica el crédito del banco, me vas avisando para ver si la compro yo. No teníamos nada de plata. Bueno, pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, por esas circunstancias de la vida que las provoca Dios. Nos encontramos en el supermercado
Y dice, ¿sabes? Dice, te estaba buscando porque no me aprobaron el crédito, así que a ver si compras la casa tú. Y yo le digo, ¿y ahora? No tenemos plata, no hay plata. Dice, bueno, vamos dándole un préstamo, vamos haciendo un préstamo, corramos con el riesgo del préstamo. La dueña de la casa, el dueño de la casa era el hermano de sangre de una hermana en Cristo, de la iglesia donde antes estábamos. Y ella, una mujer que hasta el día de hoy es muy amorosa con nosotros, muy, muy amorosa. De hecho, nos llama los tortolitos a Luis y a mí. Y dice, mijito, la casa, que no sé qué, dice, y mi hermano pide $35,000. Sí, 35,000, no hay alcance para 35, no hay. Yo le digo a Luis, ¿sabes qué? Le digo, pongámonos a orar. Y le dijimos a ella todas las situaciones, el alcance que teníamos, y también que esto provocaba ingresar los documentos al ISFA, y esto provocaba, siendo que ya casi era diciembre, casi noviembre, y bueno, los préstamos se cierran, luego se aperturan a inicio de febrero. Pero, ¿dónde está? Lo imposible que es para mí es posible para Dios. Entonces, hay que hacer dos cosas, sencillito. ¿Qué cosa es lo sencillo? ¿Y qué más? Ayunar, orar y ayunar, cargar el cuerpo en silencio. Nos pusimos en oración y ayuno. A Luis le tocó ir de viaje, tuve que viajar. Y oré al Señor, le digo, Señor, dos respuestas necesito. La primera, que de 35 se viaje a 30. La segunda, que tenga toda la disponibilidad en su corazón para esperarnos el tiempo que se requiere para iniciar el préstamo. Nada más quiero. Si estas dos respuestas están ahí, eso es mío. Pero para esto, cuando ya después fuimos a visitar ya la casa porque la habían desocupado, la hermana en Cristo que le digo que va conmigo, a lo que íbamos llegando a esa herradura que le digo, que hay pocas casas, que es donde actualmente vivo, habían unas personas allá, dice, ella es la nueva dueña, dice, de la casa. La nueva dueña, sin un céntimo en el bolsillo. Y se las presento, y yo, la nueva dueña, muy bien, ella tenía más fe que yo. Siempre hay alguien que tiene más fe que uno, ¿no? Bueno, a lo que yo voy a entrar, me dice, no vas a entrar así, me dice, tú no puedes entrar así. ¿Ya? ¿Cómo que tengo que entrar? Le digo, tú tienes que entrar dando un paso de fe, diciendo, Padre, gracias porque esta vivienda tú me la has dado. Repite conmigo, mi hijita, me dice, tú tienes que creer. Y ella me inyectaba y me hacía hablar. Y yo ahí también, ya como que le metí, ¿no? Le metí la inyección esa de fe. Entro con ese paso de fe. Bueno, muy bien. Y vi la casa, bueno, qué chévere, pero yo igual en mi interior, por eso le estoy hablando de algo real. Ella, era posible, por supuesto que si ella creía más que yo, pues yo sabía que estábamos chidos, que tampoco dábamos para tanto. Entonces ahí donde cavilan los pensamientos, donde nuestros pensamientos nos esclavizan y nos arrastran hacia las imposibilidades más que a las posibilidades. Porque siempre medimos las cosas de manera natural y no de forma espiritual. Para no alargarles el cuento, siguieron unas semanas y justo, bueno, seguíamos en oración, en ayuno, esperando las dos respuestas. Justo un momento Luis me timbra y me dice, Nidia, y como él estaba de viaje, me dice, Nidia, ¿has recibido noticias? ¿Te ha llamado? Le digo, para nada. Ya habían pasado 8 días. Para nada. Le digo, pero tranquilo, vamos a seguir ahí en pie de guerra. Cierro la llamada con Luis y se activa la otra llamada, que era mi hermana en Cristo. Dice, mi hijita, te tengo 2 noticias. Le digo, ¿cuáles son las noticias? Mi hermano, él es creyente, dice. Y él dice que esa casa es de ustedes. Que Dios le ha puesto en su corazón que esa casa es para ustedes. Le digo, ya. Y dice también que les va a bajar a 30,000. Y también que les va a esperar el tiempo que ustedes necesitan. Bingazo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿sabe qué es lo que me enseñó esto? Que tenemos que orar de manera puntualizada. De manera puntualizada. 1, por supuesto creyendo también. 2, y cuando ella me dice, él tiene que venir, porque él estaba en los Estados Unidos, dice, justo tiene que venir esta semana, me dice, para firmar un matrimonio de uno de los hijos, así que quiere conocerlo. Nos entrevistamos y él muy contento, nos entregó los documentos que requeríamos, dejó a cargo al otro hermano para que nos firme lo que necesitamos. Así que se dio el tema de la casa. Y ahí estoy viviendo yo. ¿Sí?
Eso se plasmó casi más de 10 años. Para mí era un imposible. Es más, me olvidé de lo que pedí. Solo anhelé en el corazón y el resto sigo trabajando por la cosa del Señor y se acabó. Es decir, la motivación aún para estar en los caminos de Dios y para emprender y seguir desarrollándose en los caminos del Señor no debe de ser una razón específica. Ahora, si me cumple por esto, yo continúo. Si no me cumple, me voy de retro. No. La motivación siempre debe ser la fe en Jesús y punto. Él se encarga de darnos las añadiduras, que es lo que anhelamos en nuestro corazón. ¿Cuándo se van a cumplir? Solo Dios tiene los tiempos establecidos. Para nosotros ese era el tiempo. Y Dios lo hizo todo. Y como le digo, en oración, diciéndole a Dios, necesito estas 2 respuestas, y esas 2 respuestas fue las que me dio. Para decirme, he escuchado tu oración y estoy interesado en que tú vivas en ese lugar. ¿Qué te parece? Entonces yo estaba interesada, él interesó, los dos estamos interesados. Y ya estoy viviendo. ¿Sí? De esto se trata. Cuando Dios dice, lo que es imposible para los hombres, porque el hombre como ser humano piensa terrenal. Piensa solamente en lo que está en su entorno, piensa en lo que ve, piensa en lo que escucha, piensa en lo que se supone. Estos somos nosotros, estamos compuestos de esto, de puras suposiciones. ¿Sí? Se levanta, ay, supongo que hoy día va a pasar esto. ¿Qué le dio? ¿Que es astrólogo o qué? Veme una nube, creo que ya va a llover. ¿Cuándo va a llover? Yo estoy esperando la lluvia hace rato y no llueve. Entonces, lo que es imposible para nosotros es esto, porque vivimos de suposiciones, de pensamientos, de que si lo que un día dijo, lo que el otro dijo, de que va a pasar. Y siempre en el camino se va a encontrar ese matasueño. ¿Qué se le va a decir? ¿Y tú? Siempre va a encontrar uno que le va a matar los ideales. Siempre va a matar uno. A ratos usted se pone quizás un traje que le queda muy, muy maravilloso. Y usted se siente divina, se siente que va a recibir los Grammy allá a Hollywood, ¿no? Que allá con el mejor traje. Y no falta por ahí alguien que le diga, ese traje, ¿qué traje? Y dice, pero ¿qué pasa? Me veo divina. Oye, vuélvete a mirarles. Siempre va a haber encontrar a alguien que le mata los sueños. Siempre. ¿Sabe algo? Que cuando Dios dijo esto, le quiso darnos esa enseñanza, que nuestras fuerzas humanas nunca van a ser iguales a la voluntad de Dios y al deseo de Dios, a lo que Él sí puede. Él lo puede todo, pero nosotros no le creemos. El problema no está en Él, está en nosotros. A usted le dice, vaya a orar por un enfermo, y está pensando, ¿este enfermo se sanará o no se sanará? Si yo oro bien o oro mal, hay que acordarme una oración de alguien que yo sí vi que sí le funcionó así. No estamos orando creyendo. ¿Sí? Entonces, cuando oramos por sanidad, oramos que Dios en su plena voluntad, Yo he orado por mucha gente y por la misericordia de Dios han sido sanos, pero hay otros que no han salido sanos. Pues, ¿y qué voy a hacer? Ayúdame, Dios mío. Yo lo que hice fue orar nada más y ya está. A él le tocaba creer. Quizás yo creo más que el que está enfermo. Y ahí no es problema mío, es problema del enfermo. Claro, a veces yo tengo más fe que ese enfermo. Estoy ahí como ya está sintiendo hasta que ya ocurre el milagro. Y el otro está bien plasmado. Como que, ya terminaste. ¿Para qué me pide oración? Pues si no está creyendo nada. Sí, pues. Porque la Escritura dice, ¿no? Conforme a vuestra fe se ha hecho. Cuando mis hijos se sienten mal, y yo digo, ven para acá. ¿Tú crees en Dios? ¿Crees que Él te puede sanar? ¿Tú crees que Él te confeccionó, que Él te hizo? ¿Crees que Él conoce toda la confección tuya, lo sabes? Sí. Entonces, ¿estás consciente de aquello? Sí. Entonces, vamos a orar. Pero primero oras tú, después oro yo, ¿ya? Tú oras primero, pero creyendo. Tengo que entrenarlo. Que él ore creyendo que va a ser sano. Y después yo refuerzo su oración. Entonces, todas las veces es esto. Dios en cada problema, en cada crisis, en cada necesidad, en cada petición, todo se resuelve en las manos de Dios. ¿Lo sabemos? Sí. ¿Lo creemos? Casi nunca. Tengo una crisis, claro, vengo a Dios, me desahogo en Dios, pero de ahí paso trastornado todo el día. Paso trastornado hasta ver qué pasa. Y como el diablo sabe dónde está nuestro punto débil, entonces el diablo dice, ahora le voy a hacer. Y dice, Señor, ¿qué te cree? No te ha creído totalmente. Sí, yo te sé. No, sí me cree. Verás, ponle una cascarita más o menos. Hazla que la llame que todo va mal.
Y la llama, todo mal. ¡Ah! Y otra vez, Señor, ¿cómo es esto? O sea, ¿que le creíste o no le creíste? ¿Que lo va a hacer o no lo va a hacer? Entonces no estamos creyendo. Yo en algún momento comenté, ¿no? Cuando fue mi embarazo con Moisés, esos 9 meses nunca tuve noticia buena. Nunca, hasta el día que di a luz, nunca tuve una noticia buena. Pero me tocaba creer, pues. Tenía que tomar una decisión, ¿creo o no creo? Creer es una decisión. Entonces, si los problemas, las crisis, las necesidades, ¿dónde van a estar mis pensamientos? ¿En lo fatal? ¿En lo imposible que algo cambie? ¿O en la posibilidad de que Dios pueda hacer algo? Y cuando Dios interviene en esas posibilidades, que se llama milagro. Se llama milagro. No la hermana milagro que se llama milagro, ¿no? Sino el milagro, que es algo hecho extraordinario de lo que es imposible que suceda. Hemos visto aún en nuestra propia iglesia hermanas que han padecido con problemas de cáncer y Dios las tiene sanas. Yo tuve un diagnóstico de cáncer y aquí estoy. ¿Sí? Todo era creer, locamente creer. ¿Sí? Entonces, pero quiero decirles esto, cada situación humana que le pasa a usted, que me pasa a mí, ojo con lo que le voy a decir, cada circunstancia y situación humana que nos toca vivir y pasar, eso tiene una conexión espiritual. Por eso Romanos 8:28 dice, y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Si esto es así, dice la Escritura, que es real, y si nosotros lo declaramos y no lo vivimos, entonces las situaciones que padecemos no le vemos conexión espiritual. ¿Cuándo es que le podemos ver la conexión espiritual? Cuando podemos ver que usted o yo nos sorprendemos que hemos tenido una fe tan ferviente y pudimos ver el milagro de Dios y pudimos ver lo que Dios nos enseñó que era posible en sus manos. Ahí nos sorprendemos en nosotros y decimos, bueno, realmente que esto me enseñó a creer. Si usted nunca ha sido sana en su cuerpo de un diagnóstico drástico, de una mala noticia, y no se ha desafiado a creer en Dios, ¿cuándo va a ver a Dios como el que lo puede hacer todo posible? Si nunca se ha experimentado una sanidad en su cuerpo. Entonces, cuando aparece el problema de salud en el cuerpo, y usted ahora empieza a creer en fe y lo ve posible en las manos de Dios, ahora sí va a decir, pues no, realmente sí que todo es creer al Señor. Es decir, que en el entrenamiento es donde está realmente el potencial de la fe que usted y yo podemos tener. Pero en los problemas, las crisis, las necesidades, todo está en la manera como veamos. Si ve las posibilidades que Dios puede hacerlo, entonces su corazón y su mente va a estar más tranquila. Pero si usted igual en sus pensamientos cavila que es imposible orando, mejor no ore. Porque el que ora dudando ya está vencido, ya perdió. Pero el que ora creyendo ha ganado. Así de sencillo. Siempre, siempre el diablo nos va a atacar con todo. Mientras más tengamos esa fe arraigada, él va nuevamente a molestar. Hasta ver hasta dónde resistimos, hasta dónde estamos de pie. Cuando mis hijos eran pequeños, algún momento enfermo, dije, Señor, no voy a darle ni una gota de témpera, boté todo. Y después me topó el más pequeñito a medianoche. Y como decía, ahora vamos a ver si sigue creyendo. Y seguí creyendo. Y dije, Señor, aquí está. Yo te dije bien claro, o vive para ti o te lo llevas. Pero yo dije que no le iba a dar nada de analgésico, así que lo siento mucho, le daré el tetero y ahí que vamos a dormir. Claro que el diablo de seguro haber hecho, ahora te lo va a poner a prueba a ver si es que realmente va a creer. Pero Dios sí sabe cómo va a responder usted y vamos a responder yo. Amén. Eso sí sabe Él. ¿Sí? Por eso es que los momentos de crisis, los momentos que pasamos, están conectados con un hecho espiritual en su vida y en la mía. Esto quiere decir que el problema que usted vive ahorita, el problema que yo vivo hoy, no lo dejemos pasar sin propósito. No lo dejemos pasar en modo fastidio, en modo coraje, en modo reclamo, en un modo de porque a mí me toca. No, veámosles la razón espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme? ¿Qué es lo que Dios quiere fortalecer en mí? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuándo una mujer se da cuenta que realmente ama profundamente a su marido?
sino cuando le han decretado a lo mejor que tiene 3 días para vivir. Claro, eso es drástico lo que estoy diciendo. Y ay, no te mueras. Sí, te he querido. Te he querido hacer la vida imposible todos los días, pero ahorita no, ya quiero que viva. Después Dios lo sana y lo trata bien unos meses, después otra vez lo vuelve al mismo estado. Pero eso es la película que yo veo, no es la vida real. Esa es una película que ando viendo yo. En todo caso, lo que les quiero decir es que todos los acontecimientos de nuestra vida tienen conexión espiritual. ¿Estamos claros con esto? Conexión espiritual. Lo que usted está viviendo y lo que yo estoy viviendo, veámosle la conexión espiritual para ver qué es lo que Dios nos te quiere enseñar. Dios no le quiere arruinar la vida ni a usted ni a mí. Él nos quiere enseñar y nos quiere hacer fuerte en la fe en todas las cosas que vivimos. Por eso que Jeremías 32:27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios mismo nos habla a nosotros. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Él se habla a sí mismo. Dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne, es decir, de toda la raza humana, de los que pueden hablar, de los que pueden creer, de los que pueden profetizar mi nombre. Algo difícil para mí, dice. Si Él es Dios, Él lo hizo todo, lo creó todo, lo hizo todo. ¿Qué es lo difícil? Para nosotros son las dificultades. Entonces, lo que sí podemos ver es que cuando todo lo ponemos en las manos de Dios, hasta el día de hoy Dios no ha perdido una sola batalla. Dígame, ¿la ha perdido? No. ¿Quién ha perdido a veces? Nosotros. Porque nos cansamos y nos damos de retirada. Abandonamos la trinchera. Y ahí dejamos abandonado todo. Hasta el armamento lo dejamos botado. Por nuestra cobardía. Pero ¿cuál es el secreto en todo esto para hacer ver las posibilidades en las cosas del Señor? No hay secreto, le cuento. El secreto está revelado en la misma palabra del Señor. Hace un momento dije que realmente para ver siempre las posibilidades en todo el plano espiritual en las cosas del Señor es donde en la oración y en el ayuno vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a medir las cosas de manera espiritual. Si yo no estoy sumergida en la oración y en el ayuno, en todo momento y mucho más, todavía en las crisis, yo no voy a poder canalizar nada de manera espiritual. No puedo ver mis problemas con una conexión espiritual. Veré el problema como problema y me fundiré en el problema y me hundiré en el problema y no le veo razón por qué tengo el problema. Porque no tengo una continua oración y ayuno delante de Dios. Por lo tanto, un hombre o una mujer que es creyente y no está sometido, no está sumergido, diría yo, en la oración y el ayuno, nunca va a poder medir las cosas de manera espiritual. Cuando usted hable con alguien que dice que es creyente de Jesucristo, ¿sí? Y de pronto comenta el problema, la crisis que está viviendo, al final le va a dar en la conclusión y le va a decir, le va a contar la agonía del problema y la conclusión es la que le va a dar a usted un referente si ese creyente tiene conexión de oración y ayuno con Dios o no lo tiene. Porque la conclusión de él será fatalidad y esperar solamente el resto del problema que termine en un desastre. O quizás concluirá diciendo, pero todo lo he puesto en las manos del Señor, porque para Él todo es posible. Para mí es imposible este problema. La conclusión va a dar un referente de cómo está manejando las crisis. ¿Cuál es el secreto? Como le dije, el secreto es la oración. La oración es la que nos conlleva ¿a qué? A una relación con Dios. Y el ayuno es lo que nos lleva a corregir áreas en nuestras vidas y también nos lleva a una mayor comunión con Dios. Entonces, la oración con el ayuno empieza a producir la esperanza, aún dentro del problema. Y el sentido del ayuno y la oración, que nos hace ver de manera espiritual los momentos de crisis y aún ver propósitos en las cosas que no entendemos. Cuando alguien no es espiritual, y bueno, tenemos amigos, conocidos, vecinos, alguien que nos ve de manera desenfrenada, quizás en la oración, y de pronto no lo entiende, porque seguimos tranquilos, porque no nos ve la cara de aflicción, porque no nos ve renegando, porque no nos ve llorando por todas las esquinas, porque no nos ve retirándonos de la fila del Evangelio en Cristo Jesús. Y dice, bueno, esto y que están trastornados.
no estamos trastornados, solamente hemos decidido creer en el Señor. Si hay una mamá o una familia que su hijo o su hija decide irse de la casa, ¿qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Va a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué se fue? No, ¿por qué se fue? Cuando se quiso ir, se fue y se acabó. Porque sabe que el que se quiere ir de la casa y el que se quiere matar nunca avisa, lo hace y se acabó. Ni Dios lo puede detener, porque sus pensamientos, su misma voluntad está tan sumergida en los caprichos de su vida que solamente lo hace sin pensar. No se detiene a medir costos. Por eso que el ayuno y la oración, aún en medio del problema, la crisis, el dolor, la agonía, todo el desastre que pueda ocurrirnos, lo vamos a ver en el plano espiritual, a medirlo en el plano espiritual. La adoración que me apasiona, cuando dice te voy a adorar aunque no tenga fuerzas, te voy a adorar aunque ya no pueda más, te voy a adorar. Alguien de manera decidida lo puede hacer cuando estamos en la crisis. Sí lo podemos. ¿Sabe cuándo? Cuando tenemos esa conexión espiritual. Algún momento de mi vida me pasó algo así. Era la agonía del siglo, para mí era del siglo. Pero igual le dije a Dios, Señor, esto me toca vivir, lo voy a vivir. Esto me toca mantenerlo en mi corazón en agonía, lo voy a vivir. Pero no voy a dejar ni de adorarte ni de seguirte. Porque las razones son muchas, pero son humanas, porque el corazón del hombre se deja manejar en sus impulsos. Porque Dios no es niñero de nadie. Lo que Dios sí es, el que cubre y defiende a quienes tienen el temor en su nombre, en su presencia, y tienen esta conexión de ayuno y oración y de una obediencia a su palabra. Amén. Denle fuerte palmadas al Señor. Entonces la oración y el ayuno aviva la fe. La oración y el ayuno aviva la fe. Nosotros dejamos de orar, dejamos de ayunar. ¿Cómo está nuestra fe? Agonizante ya. En agonía. ¿Sí? Pero nosotros sabemos cuándo entramos en agonía. Cuando empezamos a menguar. Yo siempre digo esto, un hombre, una mujer inteligente que detecta el problema o detecta la infección espiritual que tiene, y si no hace nada para contrarrestarla, sencillamente se abandonó a lo que pase cualquier cosa. Pero creo que la inteligencia y el razonamiento nos da para detectar la infección espiritual que tengamos, ¿sí? Y accionar para sanar aquello y para no dejar que eso nos contamine mucho más. Y la oración y el ayuno, que es la conexión con Dios, que es esto, que es lo que nos va a mantener siempre avivada la fe y conectados en Dios. Nuestra vida siempre va a ser diferente. Ahora, el ejercicio de la fe no es fácil. Si yo le dijera a usted, bueno, creer es fácil, tener fe es fácil. No es fácil. Es un ejercitarnos diariamente. Es una toma de decisiones. El ejercicio de la fe no es fácil porque esto significa creer en algo que no vemos. Cuando nos ejercitamos en la fe, yo por la fe creo que, qué sé yo, que mi cuñado viene al pie de Cristo, por la fe creo esto, por la fe creo lo acá, por la fe creo muchas cosas, sí. Pero debo de mantenerme creyendo, pues. En ese ejercicio de la fe no es fácil, aunque yo veo cosas que son terribles. Si alguna esposa está orando por su esposo y siempre vive creyendo y vive orando y vive ayunando, pero ve que todo es más desastroso, que antes estaba bien, ahora está peor, y el día que estará peor está re peor. Dice, bueno, entonces ¿qué será? ¿Que mis oraciones no funcionan? No, sus oraciones sí funcionan. Sí funcionan porque usted ha orado al Dios que todo lo puede. ¿Sí? Lo que pasa es que siempre en nuestras oraciones, en el ejercicio de la fe, para creer lo que no vemos, siempre va a venir el malo a trastornarlo todo para que menguemos en la fe y para que retrocedamos en la fe y para que abandonemos por lo que estamos orando. Si yo le digo una pregunta, este año 2023, ¿cuántas cosas hemos dejado o decidimos abandonarlo? ¿Cuántas? ¿Cuántos anhelos, cuántos sueños, cuántos deseos?
¿Cuántas cosas nos propusimos en enero 2023? Venimos delante de Dios, estuvimos en tiempo de ayuno. Señor, aquí están mis metas, aquí están mis motivaciones, aquí están los deseos, aquí están otras cosas que yo quiero plasmar, que suceda. Y ahora estamos en noviembre de 2023 y decimos, bueno, ¿cuántas de esas cosas que yo dije las logré? ¿Cuántas hice? ¿Cuántas abandoné? ¿Cuántas las dejé pasar? ¿Cuántas? Me agrada mucho, alguien tiene por disciplina, en diciembre, plasma una carta. Y en esa carta que plasma, pone sus metas, pone los propósitos, pone muchas motivaciones, muchas cosas que quiere alcanzar y lograr durante esa etapa del año siguiente. Y al año siguiente, cuando culmine ese año, abre su carta y empieza a comparar cuántas cosas dejó, cuántas nunca las consideró y cuántas solamente terminaron siendo un fracaso. Y usted diría, pues bueno, eso es trastornador. No es trastornador. Creo que es mirarnos a nosotros mismos. Si realmente las convicciones son tan fuertes para mantenerlas, o quizás solo son emocionales, que de manera fácil las abandonamos. ¿Cuántas veces nos comprometemos a ser la mejor esposa del esposo que anhela que seamos? ¿Cuántas veces nos comprometemos a ser la madre más abnegada? ¿Cuántas veces nos comprometemos a decir, esta semana no voy a renegar, voy a tratar de no renegar? Pero se olvidó de la semana, pasaron tres segundos y volvió a renegar. ¿Sí? ¿Cuántas cosas nos ponemos entre nosotros? Muchas, y las abandonamos. Pero ¿sabe cuándo no las abandonamos? Cuando nosotros mismos nos hacemos el autorrecordatorio. Entonces usted llega a su casa y dice, bueno, dejó, qué sé yo, que hagan las cosas. Bueno, tiene dos opciones. O renegar desenfrenadamente y dar la oportunidad que el diablo le haga decir palabras que ofenden el corazón de todos. O sencillamente decir, pues bueno, no se ha logrado, no se ha hecho, vamos a orden de disciplina. A causa de esto, la disciplina tuya es esta y esta y tranquilo. No ha pasado nada, de la manera más amable. Solamente es entrenamiento. ¿Sí? Pero el ejercicio de la fe no es fácil, como le dije, porque es creer en lo que no vemos, pero así no veamos nada, la fe nos asegura que vamos a ser vencedores. Amén. Esto es, la fe nos asegura que vamos a ser vencedores. Esta es la oración. Que mientras yo tengo en el ayuno y la oración, que tengo mi relación con Dios y estoy entrenada, entonces todo lo veo en una conexión espiritual. Entonces, de esta forma, cuando yo estoy en el ejercicio de la fe, que no es nada fácil, porque debo creer en lo que no veo, pero mientras yo estoy orando con fe, eso me asegura que voy a triunfar. Le escuché a una chica una ocasión, ella vivía en Manta. Ella quería trabajar en los molinos Novoa, la molinera Novoa. Dice ella que el carro pasaba por ahí y ella dijo, yo voy a trabajar en este lugar y yo quiero trabajar en este lugar. Y ella contaba, empezó a hacer su carta y todo su currículum y todo fue personalmente a entregar. Claro que se metió en sus ayunos y su oración, ¿no? Y creyéndole a Dios. Dijo, Señor, yo voy a hacer mi parte, tú haz la otra. Yo voy a creer, ya declaré que ahí voy a trabajar. Se acabó. ¿Sí? Y así fue. Ella fue, dejó su currículum en ese lugar. Pasó, no sé si un mes, algo así. Igual seguía creyendo y seguía orando cuando ya está la respuesta de Dios. Y trabaja ahí. De Manta se vino a vivir acá a Guayaquil. Me alegra esto, me gusta eso, escuchar eso. Me gusta. Porque alguien decidió creer. Es esto. La fe es la que nos asegura que vamos a salir triunfadores. Pero en el camino de la fe siempre va a haber alguien que le tira piedra, que le tira palos, que le tira tierra, pero usted tiene que ir sacándolo, pero avanzando. Ese es el camino de la fe. La fe me asegura que voy a triunfar. Ok, me asegura, pero siempre va a haber tropiezos en el camino. Pero si usted no ha orado en la posibilidad completa que Dios lo va a hacer, entonces al primer piedra en el camino, ay, me voy. Cobarde. No ha orado con una fe vencedora. Hay que orar con fe vencedora. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor.
para ir más rápido, sabe que una cosa, creer nos hace diferente. Esto nos hace diferente cuando creemos. Siempre va a haber un matasueño a su lado y usted va a creer. Y dice, ya que te creo. Si tú no crees no es tu problema, pero yo sí te estoy creyendo. ¿Sí? Creer siempre nos va a hacer diferente. Yo en algún momento les comenté, ¿no? Hace muchos años atrás, que yo tenía ganas de comer parrillada. Y aquí donde usted me ve no es que yo como tanto. Como por ahí medio mañosilla soy. ¿Ya? Y yo estaba peinándome, le digo, ya voy a comer parrillada. Pero se me salió así una cosa así. Y siempre hay un matasueño, ¿no? Y Luis me dice, si no tienes ni plata, ¿qué vas a comer? Le estoy hablando hace muchos años atrás. Y yo me le reía, que como hoy día para allá porque como. No sé cómo, pero como hoy día. Por esas cosas locas que Dios nos hace hacer. Y justo ese día era el cumpleaños de una hermana que tiene su dinerito. Estaba festejando el cumpleaños de la mamá y lo iba a festejar en una parrillada, se dice, ¿no? En un restaurante, una parrillada. ¿Y a quién cree que invitaron? A mí. A este personaje invitaron. No invitaban a todo el mundo, invitaban unos cuantitos ahí, antes que yo les caía bien. Y yo le digo, oye, estás invitado. ¿A dónde? A la parrillada. No. Y ahí le cuento, oye, y ahora va a tener que andar pegado al lío tuyo. Es decir, que creer nos hace diferente. Cuando usted decide creerle a Dios, eso lo va a hacer diferente. Cuando usted decide creerle a Dios y anhela las cosas en el Señor y vive para Dios y obedece a Dios y trabaja en las cosas del Señor y su motivación solamente es Dios, no el favor de lo que él va a recibir, de lo que va a recibir de Dios, sino únicamente la fe en Cristo. Nada más. Esa es la motivación correcta. Y Dios da la añadidura, lo que yo no esperaba, pero lo que Dios sabe, que eso me va a agradar y que de hecho a Dios le complace dar nuestras bendiciones. ¿Por qué razón muchas veces los diezmos no se dan en las iglesias? Y hay muchas personas que dicen, discúlpeme, pastor, pero mire, yo no puedo dar el diezmo porque yo gano solamente $300 al mes y me gasto 450 porque ando endeudado por todas las casas. Está gastando más de lo que tiene, ¿sí? Que tiene que hacer un correctivo en el plano de la mayordomía. Segundo, que diezmar es creerle a Dios. Porque Dios, ¿qué dijo? Pruébame. O sea, en modo riesgo, el Señor, Dios se pone en modo riesgo. Y dice, pruébeme. A ver si no lo bendigo. Pruébeme. Eso dijo Dios. Pero hay mucha gente que no cree, entonces no es diferente a nadie. Es diferente al fatalista, al apocalíptico que siempre ve el final de la historia. Y no quiere ni siquiera pasar para ver si experimenta algo diferente. ¿Sí? De esto se trata. Creer nos hace diferente. Por eso es que hay mucha gente que no diezma, porque primero ve su problema, primero ve que no hay nada posible que cambie en su historia, porque vive en modo fatalismo, vive en modo de que todo es fracaso, vive en modo que nada le alcanza, vive en modo de todo ese tipo de problemas. Entonces hace ineficaz la palabra de Dios cuando Él dice que para Él todo es posible, ¿sí? Y que también no lo quiere probar a Dios, pues yo sí lo pruebo a Dios. Sí, hay que probarlo. Aquí está mi diezmo, no sé qué va a comer, a que sea agüita, hierba luisa y galleta de burrito, si es que hay también para comprar. Pero ya está, algo va a la barriga. Y Dios se encarga del resto. Dios se encarga. Entonces, creer nos hace diferente. Cuando usted decide creerle a Dios, usted es diferente. Habrá uno ahí que le quiera apagar la fe, tranquilízate. Y si habla mucho, en el nombre de Jesús, apártate, Satanás, ya. Si ya estás haciendo como el diablo mismo. ¿Sí? Pero hay que creer. Siempre creer nos hace diferente. Y esto es la razón por la cual cuando en Mateo 8, del 5 al 13, cuando el centurión se acerca a Jesús y le dice que tenía el problema con aquel siervo, ¿y qué le dijo? Solamente di la palabra, nada más. Todavía no veía, solamente lo que decidió fue creer. Y por eso que el Señor Jesús se sorprende y le dice, ni aún en Jerusalén he visto tanta fe, ni aún eso. Por eso dice, y como creíste, te se ha hecho. Entonces, así tiene que vernos Dios, así mismo. Señor, yo no veo nada, el problema es presente, pero yo voy a creer. Yo sé que tú lo vas a hacer. A mí el problema me supera, pero a ti no te supera. Tú lo haces todo, lo conoces todo, lo sabes todo.
Pero Él necesita que nosotros creamos. El problema es esto. Si usted quiere ser diferente, decídale creer a Dios. Solo decídale creer a Dios en lo que usted anhela en su corazón. Decida creerle, nada más. Si tiene un hijo de pronto que está medio chuletín, no lo sé, créale a Dios. Señor, tú vas a hacer algo, yo no sé cómo. Tampoco le está diciendo, Señor, mándale al hospital que le caiga con una pancreatitis. No sé. No, de paso ya está la enfermedad que tiene que ponerle. No haga eso. Los tratos los tiene Dios. ¿Cómo, cuándo y a qué hora? No lo sé. Quizás en sueño lo llevará unos 3 segundos al infierno para que le dé miedo y ella se arrepienta. No lo sé. Algo va a hacer. Pero tenemos que creerle. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que el centurión creyó antes de que sea sano aquel siervo, de la misma forma en nuestras dificultades tenemos que hacer lo mismo. Creer. Señor, estoy pasando esta crisis, pero yo creo en ti. Punto. Yo creo en ti. Que de pronto usted ve, a mí en mi época tremenda me tocaba, que hasta vergüenza me daba pedirle a mi mamá todo el tiempo que me dé algo, ¿no? Y así uno dice, ya, bueno, Señor, voy a creer, ya, y se acabó. ¿Sí? Lo que haya. Dios se encarga de poner las personas para bendecirnos y se encarga de darnos lo que Él sabe que necesitamos. Amén. Por esto es que en las crisis, en las cosas irremediables, siempre tenemos que creer al Señor. Y Lucas 1:37 para concluir dice, porque nada hay imposible para Dios. Ahora, ¿por qué sigue insistiendo Dios? Nada es imposible para mí. Todo, para el hombre todo es imposible, para mí todo es posible. Quiero que esto lo entiendan, quiero que Dios a través de su palabra nos lo vive así como remeciéndonos para decirnos que ya. Porque sabe una cosa, cuando Dios dijo esto, porque nada hay imposible para Dios, lo que nos dice a usted y a mí, yo ya hice mi primera parte, ahora tú haz la segunda parte. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Él dice nada es imposible para mí, ¿sí? Porque nada es imposible para Dios. Lo que Dios nos enseña es que Él hizo ya la primera parte. Dios dio el primer paso. El segundo paso lo doy yo, usted o yo. ¿De qué se trata lo que le digo? De que cuando Él hizo su parte, que Él dio su primer paso, Él nos dio su amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién nos ama más si no es Dios? ¿Quién más? Él dio el primer paso. Él no esperó que seamos diferentes. Él no dijo, después que te portes bien te voy a amar. Él no dijo, después de que seas un loco desenfrenado te voy a amar. No nos puso condiciones. Él dio el primer paso. Nos amó. El segundo, Él tiene toda la voluntad para bendecirnos. Siempre, siempre, siempre. Dice la Escritura que el sol sale cada mañana para buenos y para malos. Es su voluntad. Él nos dejó su palabra, que son sus promesas, para que nos podamos sostener en todo lo que es para nosotros. Él dio el primer paso. El segundo paso lo hace usted, lo hago yo. ¿Cuál es ese segundo paso? Cuando yo digo y veo que dice Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, el siguiente paso que yo tengo que dar es creer. Es un paso, quizás para algunos es corto, para otros es agigantado. Pero no olvide lo que les dije hace un momento, que en el ejercicio de la fe no es fácil. Pero porque debemos creer en lo que no vemos. Él está esperando que este 2023 cerremos, no para que nuestros pasos sean pequeños, sino sean más grandes, sean agigantados, agigantados. Que Él ya dio el primer paso, Él está esperando que usted y yo demos el segundo paso. En las dificultades, en todas las confusiones que tenemos, en todas las crisis, en esos desbalances emocionales que decimos, ¿qué hago? Ya no soy el mismo quizás. Ya no estoy orando de manera ferviente. Ya cuando estoy orando no estoy creyendo como debería ser. Él está esperando que demos ese paso. Ese segundo paso, que solamente es decidir creer. Abandonarnos a creer. No es fácil, como les dije. Pero tampoco es difícil. Pero si yo quiero ver el milagro, si yo quiero ver el favor de Dios,
si yo quiero ver que todo es posible para Él, que Él cambia los corazones, que Él pone en la mente y ordena para al hombre, al impío, para que pueda bendecir a sus hijos, a los justos, Él lo hace. Cuando Dios le dijo al profeta Elías que vaya a Sarepta, pero la escritura dice, y Dios le había ordenado a la viuda para que bendijera y le diera de comer al profeta. Cuando él fue al encuentro con la viuda de Sarepta, no fue que recién sucedió, ya Dios le había ordenado el corazón para que lo bendiga, para que lo alimente. De eso se trata. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Decídase a dar el paso de la fe, de creerle a Dios. ¿Qué cosa ha postergado? Y decídase creer. Ahora es 2023, ciérrelo. Diga, Señor, esto abandoné, estos sueños abandoné porque lo vi imposible, pero hoy los voy a empezar a ver posible. Y voy a dar ese paso de creer, solo de creer. Así como le ordenaste a la viuda para que alimente a tu profeta, yo no sé a quién vas a ordenar para que quizás las puertas de una fuente de empleo se abran, o quizás para que un corazón cambie, o quizás para que las finanzas sean cambiadas. Pero Dios, cuando estamos en ayuno y en oración, Él nos hace ver todo en el sentido espiritual y nos da las estrategias espirituales para hacerlo a la manera de Él, no a mi manera. Si yo me desconecto del ayuno y la oración, lo voy a hacer a mi manera y me voy a equivocar, voy a trastornarlo y lo voy a destruir todo, lo voy a arruinar. Pero si en el ayuno y la oración está conectado y va a la conexión espiritual, las cosas son a la manera de Dios, un paso a paso. Cuando yo digo yo voy al paso de Dios, es porque estoy conectado con Él y Él me enseña qué paso siguiente debo dar. De esa manera debemos caminar, cerrar este 2023, iniciar en 2024 de una manera diferente. Amén. Póngase de pie y dele fuertes palmadas al Señor. Cierre sus ojitos allí. Y esto les leo como última parte. La oración se apoya en la fe. Escúchenme lo que le digo. La oración se apoya en la fe. Y la fe se apoya en la palabra de Dios. Lo anotaron en su corazón. La oración se apoya en la fe. Si yo oro, mi oración está apoyada en esa fe. Y entonces esa fe se apoya en esa palabra que es de Dios, la que me bendice y la que me ayuda a crecer espiritualmente. Cierre sus ojitos allí. Cierre sus ojitos allí. Vamos a orar. Siendo que el tiempo es corto porque tenía que cerrar 8:30 y me quedan 5 minutos. Vamos a orar. Cierre sus ojitos allí. Vamos a cantar una adoración. Vamos a cantar una adoración. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por esta palabra preciosa. Gracias por enseñarnos una vez más que tú eres Dios, Padre. Hoy en nuestro corazón grabamos tu palabra. Todo lo que es imposible para el corazón del hombre es posible para Dios. Señor, aquí estamos. A cuentas contigo nos ponemos, Padre, para decirte que nos perdones. A cuentas nos ponemos delante de ti, amado Dios, que nos perdones la incredulidad, que perdones nuestra duda, Señor, y aun cuando nuestra oración no ha sido apoyada en la fe, sino en la duda, perdónanos, amado Dios. Y a partir de ahora oraremos apoyados en la fe, y nuestra fe se apoya en tus promesas y en tus palabras. Señor, solo ayúdanos a ser fuertes, valientes. Ayúdanos a caminar creyendo en el ejercicio de la fe, que todo cambia, que todo sucede a la manera tuya, amado Dios, porque tú tienes el control de todo, de nuestra vida, de todo lo que acontece en el mundo entero, Padre. Por eso, Señor, una vez más, conoces nuestras circunstancias, nuestra vida y nuestro corazón. Todas las cosas que las vi como imposibles, hoy las voy a ver posibles. Todo lo que pensé que me causaba solamente rendirme, hoy nuevamente retomo las fuerzas en ti, para que provoque esa fe, esa esperanza,
Y nuevamente decir, volveré a creer, volveré a dar ese paso de fe, ese paso creyendo que va a suceder, que va a suceder. ¿Cuándo, cómo y a qué hora? No lo sé, pero de que sucede, sucede. Porque tú eres Dios, amado Dios. Tú eres Dios, amado Jesús. Tú eres Dios, amado Espíritu Santo. Tú eres Dios, tú eres Dios. Aquí estamos, Señor. Y hoy declaro en alabanza, nada es difícil para Dios. Vamos, iglesia, díselo allí. Nada es difícil. Trae a memoria las cosas que dijiste que eran difíciles. Tráelas a memoria y díselo allí. Nada es difícil. Hoy las montañas por la fe, oh Señor, se moverán por su poder. Una vez más con tu corazón, vamos, iglesia, díselo allí. Nada es difícil. En tus manos están mis hijos, Padre. En tus manos está mi casa, díselo allí. Díselo, iglesia, díselo. En tus manos están mis hijos. En tus manos está mi casa. En tus manos está mi vida. En tus manos está mi salud. En tus manos está mi finanza. En tus manos está mi matrimonio. En tus manos está todo. En tus manos está mi vida espiritual. En tus manos está, amado Dios. En tus manos está. Todo es posible. Díselo allí, nada es difícil para Dios. Tu vida va a cambiar, iglesia, cuando decidas dar pasos creyendo, pasos creyendo, pasos creyendo, pasos de fe creyendo. Solo ahí verás tu milagro. Solo allí verás los cambios. Solo allí verás que la fe se entrena allí, en ese campo de batalla, en ese lugar de tu trinchera de oración, en el lugar de tu trinchera del ayuno, en el lugar donde declaras la palabra del Señor, en el lugar donde no te rindas, en el lugar donde afianzado en la fe y creyendo, declara la palabra y dirá: aquí iré, allí viviré, allí trabajaré, ahí voy a estar, allí en ese lugar iré, ahí creceré espiritualmente, allí anhela en el corazón. Has dejado de anhelar, has dejado de pedir, has dejado de anhelar en el corazón. Una vez más retoma lo que un día le pediste a Dios y vuelve a creer. Nada es difícil para Dios. ¿Qué cosa es difícil para Dios? Ninguna, iglesia, ninguna. Él nos ama. Él tiene toda la voluntad para bendecirnos. Y Él nos ha dejado su palabra. Iglesia amada, vuelve a creer. Por la fe, díselo allí. Se moverán. Por última vez, díselo una vez más. Por última vez, díselo. Con toda tu fuerza, díselo. Nada es difícil. Nada es difícil para Dios. Díselo con el corazón. Todo es posible. Díselo allí, se moverá por su poder. Oh bendito Dios, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por la palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, que tú diste el primer paso con tu palabra, con tu voluntad, con tu amor. Y nosotros daremos el siguiente paso, que solamente se llama creerte, Padre. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dele fuerte esas palmadas al Señor. Fuerte, déselas ahí.